Buenos días, bienvenidos a otra edición del programa NCR, noticias, comentarios y reflexiones en torno a lo más relevante del acontecer mundial. Hoy tenemos preparado un programa especialmente dedicado para aquellas personas que básicamente creen que la narrativa oficial sobre la gran crisis sanitaria que estamos viviendo es más o menos correcta. Sin embargo, algo les ha hecho comenzar a dudar de si es tan ajustada a la realidad. Por hechos como, por ejemplo, una gran manifestación en Alemania de 1.200.000 personas protestando contra la forma en que se está enfrentando esta pandemia, o la enorme cantidad de doctores y científicos que están formando agrupaciones llamadas Doctores por la Verdad, cuestionando la narrativa oficial. Quiero aclarar que en este programa no queremos denostar a nadie, no queremos crear odiosidades frente a nadie, no queremos demonizar a nadie. Sin embargo, queremos la verdad porque pensamos que estamos en un momento bastante delicado de la sociedad humana, ¿no? Y creemos que tenemos que informarnos, tenemos que saber la verdad. Pero como no queremos caer en teorías conspirativas y en exageraciones, hoy vamos a dedicarnos principalmente a escuchar a los profesionales, a los doctores, a los científicos, a la gente que sabe, pero no a los oficiales, no a las personas que han sido designadas oficialmente para comunicarnos la situación, sino a otros doctores que no tienen mucha voz, pero que se están levantando y están levantando la voz y dando una visión nueva y diferente de lo que es esta gran crisis sanitaria o pandemia. ¿Por qué nos parece tan interesante y tan relevante escuchar a las voces disidentes sobre esta crisis sanitaria? Porque si descubrimos que la información que se nos entrega y que la forma en que se ha enfrentado esta crisis sanitaria no es la adecuada, podríamos comenzar a sospechar que hay intereses detrás de todo esto. Y de ser así, creo que es fundamental que tratemos de entender cuáles pueden ser esos intereses y ver si eso pone en riesgo nuestro futuro. Ese es el punto más importante de este programa. Algunos dirán, ¿cómo desconfiar de las autoridades internacionales? Porque está claro que esta pandemia ha sido, la forma en que se ha enfrentado esta pandemia ha sido muy coordinada internacionalmente, por la OMS, por la ONU, por varios organismos internacionales, por varias ONG, y prácticamente todos los países han actuado alineados con las mismas estrategias. Entonces la pregunta es, ¿podemos desconfiar de todas las autoridades internacionales? Hasta ahora era impensable dudar de las buenas intenciones. Sin embargo, hay que considerar que estas mismas instituciones vienen reuniéndose hace décadas y dando hermosos discursos sobre el reducir la enfermedad, el reducir la pobreza, el reducir los problemas sociales, el reducir la violencia, la delincuencia, el terrorismo. Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos como resultado? ¿Qué resultado han dado las estrategias internacionales para disminuir la diferencia entre los más ricos y los más pobres? ¿Por qué discursos tan bellos terminan en una situación absolutamente opuesta, donde cada vez la desigualdad es mayor, cada vez los menos privilegiados en esta sociedad están en condiciones más precarias, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más desigualdad, cada vez peores sueldos, peores pensiones, peores jubilaciones, más corrupción, etcétera, etcétera? Entonces, no es, como decía al principio, la idea de demonizar a nadie. Sin embargo, aquí hay algo que no está funcionando bien. Mientras más discursos esperanzadores y bellos escuchamos de las autoridades internacionales,
peor y peor es la situación del mundo. Está muy claro que sospechar de una gran conspiración internacional detrás de la forma en que se ha organizado la estrategia contra esta crisis sanitaria es bastante difícil y no cualquier persona puede abrirse a una idea tan extrema. Por eso hemos decidido hoy día escuchar principalmente a los que saben, doctores y gente especializada en epidemias y en virología. Y vamos a partir por quizás las personas que tienen fama de ser más serias y más, podríamos decir, doctos, ¿no?, en términos de la ciencia y en términos de la sobriedad, que son los alemanes. Vamos a escuchar lo que han dicho en un congreso de un congreso extraparlamentario de investigación sobre la pandemia, porque como el Congreso alemán se ha negado o no ha querido investigar, entonces se ha creado un Congreso extraparlamentario. Entonces vamos a escuchar a algunos de estos doctores que no son solo de Alemania, sino que también hay doctores de Austria, Hungría, España, ¿no? Vamos con el testimonio de estos doctores. Mein Name ist Heike Schöning. Ich bin einer der Gründer des außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses. Wir haben hier eine internationale Reihe von Ärzten versammelt. Wir haben zusammen ein gemeinsames Anliegen. Wir kritisieren die Maßnahmen im Zuge von Covid-19 als überzogen. Diese staatlichen, repressiven Maßnahmen sind über die ganze Welt verteilt, aber wir sehen keine wissenschaftliche Evidenz, keine medizinische Begründung, die irgendwie Sinn machen würde für diese weit überzogenen, unverhältnismäßigen Maßnahmen, die die Menschen auf der ganzen Welt schädigen. Die Menschen auf der ganzen Welt leiden jetzt. Und die Frage ist, wer profitiert davon? Bueno, sin duda uno de los criterios más importantes a aplicar en este tipo de situaciones es justamente ver si alguien se está beneficiando grandemente con lo que está ocurriendo. Ya vamos a ver más adelante quiénes podrían ser. Ahora vamos al testimonio de la doctora española Natalia Prego. Soy Natalia Prego de España y hemos creado Médicos por la Verdad, un movimiento que ya está avanzando a toda Iberoamérica. Ya hay Médicos por la Verdad Argentina, Médicos por la Verdad México, Médicos por la Verdad Guatemala, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Entre todos queremos luchar por la verdad. Entre todos queremos luchar por la valentía de todos nuestros compañeros médicos para denunciar esta situación y ayudar. Lo que siempre hemos querido hacer. Siempre he querido ser médico para ayudar. Siempre he querido dar esa mano. En este momento, la mano la estamos dando a toda la humanidad. Desde aquí pedimos a todos que realmente nos demos la mano unos a los otros para poder hacer ese gran movimiento. Médicos por la Verdad, toda la tierra por la verdad. Gracias. Bueno, para los chilenos que están viendo este programa es bastante triste, ¿no?, que hasta ahora no haya un solo médico chileno que esté levantando la voz contra las anomalías de esta pandemia. Pero bueno, esperemos que esto en el futuro cambie, los que creemos que realmente aquí hay verdades que no se están diciendo. Bueno, ahora vamos al austríaco, el doctor Martin Haditsch, que ya comienza a hacer acusaciones de bastante peso. Escuchémoslo. Hallo, mein Name ist Dr. Martin Haditsch. Ich bin Allgemeinmediziner und Spezialist in Mikrobiologie. Da schließt die Virologie mit ein und Hygiene und auch Infektionsepidemiologie. Österreich wurde von vielen Ländern für die Maßnahmen, die getroffen wurden, gelobt.
Schaut man sich die Statistik auf Worldometer oder auch von der Johns Hopkins University an, so verzeichnet Österreich aktuell ungefähr 21.000 Fälle und etwas über 700 Tote. Das ergebe eine sogenannte Infection Fatality Rate, also eine Tödlichkeit unter Bezugnahme auf die Infektionen von über 3%. Damit reihen wir uns ein in eine Liste von Ländern mit ungefähr gleicher Infektionszahl in der Höhe oder in der Art und Weise, in eine Reihe von Ländern wie Äthiopien, Kenia, Moldawien oder Usbekistan. Insofern muss man schon die Frage stellen, was macht hier denn Österreich offensichtlich falsch? Österreich hat den Lockdown beschlossen zu einem Zeitpunkt, wo die Fallzahlen bereits im Rückgang waren. Österreich hat eine Maskenpflicht erlassen, obwohl es keine wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, dass Masken etwas bringen. Und wenn man betrachtet, wie Leute die Masken verwenden, wann, wo, wie oft, unter welchen Umständen, dann muss es eigentlich jedem einleuchten, dass im Falle einer hochinfektiösen Krankheit diese Maßnahmen gar nichts bringen können. Es ist eine ineffektive Maßnahme. Ähnliches gilt für diesen modernen Begriff des Social Distancings. Wie wäre es sonst zu erklären, dass in Familien mit einem infizierten Familienmitglied die anderen Familienmitglieder, die mit dem über längere Zeit in geschlossenen Räumen zusammengesperrt worden sind, sich nicht infiziert haben? Ich spreche nicht einmal von Erkrankung, sondern von nicht infiziert haben. Kein Infektionsnachweis möglich bei den anderen Familienmitgliedern. Die Antworten darauf sind uns die Regierungen weltweit, aber vor allem auch ist uns das die österreichische Bundesregierung schuldig geblieben. Ich wurde in einem Stil erzogen, respektvoll mit anderen Leuten umzugehen, aber auch Dinge beim Namen zu nennen. Fakt ist, dass hier ethische Grundprinzipien mit Füßen getreten werden, dass es in Österreich keine Pressefreiheit mehr gibt und auch keine Meinungsfreiheit. Ja, selbst Kollegen von ihrer eigenen Standesvertretung, nämlich der Ärztekammer, unter Druck gesetzt werden. Und wie ich heute vernommen habe, wurde gerade auch ein Kollege wegen seiner kritischen Meinung fristlos gekündigt. Das sind Zustände, die vertragen sich mit meinem Verständnis der medizinischen Berufsausübung und mit meinem medizinischen Ethos nicht. Deswegen trete ich auf, deswegen kämpfe ich mit und ich hoffe, dass es uns gelingen wird, durch die Aktionen, die auch international hier gesetzt werden, den Leuten das wieder zurückzugeben, was sie alle dringend verdienen. Nämlich Hoffnung auf ein gutes Leben, dass die Angst- und Panikmache ein Ende findet und dass die Leute wieder eine Vision bekommen und wieder hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können. Vielen Dank. Bueno, como ven, potentes acusaciones de este doctor austríaco que no es un ignorante en los temas que está hablando. Ahora vamos a unas palabras finales del anfitrión, el doctor Schöning, con una frase que creo que vale la pena escuchar. And we invite you all to come together to support this movement for health, for freedom, and for justice. Because we see that we have no killer virus all over the world, and it's a good message. But on the other side, we see it looks like there are highly criminal people who do this, and they do this with no evidence. Esta es una fuerte acusación, pero no viene de alguien cualquiera, no viene de mí, no viene de alguien que camina por la calle. Viene de un importante doctor alemán. Así que creo que hay que tomarlo en serio. Y bueno, para cerrar, el mismo doctor Schöning anuncia un libro que contiene todos los datos que prueban que esta pandemia está llena de inexactitudes, falsedades, incluso mentiras descaradas. Vamos a este final. In this book, it's called Corona Fehlalarm. Corona
COVID-19 false alarm. It will be published in English soon and hopefully in other languages, because we together, we stand here, we sit here and we are with you, and we raise the red flag to the criminals. And we will investigate this, so please stay tuned and support us. Thank you very much indeed. Bueno, supongo que los que creían a ciegas en la narrativa oficial ya al menos están teniendo serias dudas, ¿cierto? Ahora pasemos a una conferencia de prensa que dieron los Doctores por la Verdad en España. Escuchemos algunos testimonios como el del doctor Gastón Cornu. El propuesto manejo de esta pandemia está basado en 3 autopsias que vinieron de un régimen comunista. Italia tuvo que pagar el alto precio de miles de muertos antes de plantar bandera y descubrir elementos importantísimos de esta patología que resultaron ser contundentemente contrarios a las recomendaciones de la OMS. Todas las naciones tienen gobiernos soberanos, autoridades sanitarias y expertos idóneos en el campo de la salud. Y esto lleva a las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que estén todos estos sometidos a los dictámenes de la OMS? Como pueblos, como naciones, ¿qué somos? ¿Cartón pintado? ¿Son nuestras naciones soberanas figuritas de almanaque? Nuestros gobernantes, ¿qué resultaron ser? ¿Tan solo títeres de estos cipayos a las órdenes de las élites globalistas del poder mundial? ¿No tienen nuestros gobiernos capacidad de cuidar a nuestros pueblos? Esto hasta ahora es una vergüenza. Fuertes palabras, fuertes acusaciones, una vez más, que reflejan la frustración de algunos profesionales de la medicina al ver que todas las libertades son recortadas y la autoridad de los especialistas en la materia de virología y de epidemiología son simplemente desechados, no quieren escucharlos porque tienen ya todas sus decisiones tomadas de antemano y no les interesa escuchar a los especialistas. Muy preocupante. Bueno, ahora escuchemos al doctor Ramiro Salazar. Soy médico epidemiólogo y bueno, lo que estamos observando es que estamos frente a un plan global para someter a los pueblos del mundo bajo una excusa sanitaria. Y respecto a esto, tenemos que decir que están siendo sometidos los pueblos por una dictadura pseudocientífica, que así la hemos caratulado, y se han borrado el concepto de las naciones, se ha borrado la independencia y la libertad de las mismas para tomar decisiones frente a los problemas sanitarios de cada uno de los países. Hay que tener en cuenta que la epidemiología ha sido eliminada para ser reemplazada por políticos y periodistas que lo deciden todo en un canal de televisión. Se ha aterrorizado a la población a través de los medios de comunicación, se gobierna a través del miedo y del pánico, y lo que estamos observando es que hay una unidad política con la prensa, una unidad monolítica, y se han censurado todas las opiniones médicas, epidemiológicas y sanitarias disonantes. No somos escuchados, no encontramos aliados. Estamos observando que la izquierda y la derecha están unidos en este plan, como nunca lo estuvieron. Bueno, aquí está la ratificación de lo que decíamos antes. La epidemiología ha sido reemplazada por los políticos y los periodistas que en programas de televisión y en conferencias de prensa determinan todo lo que se debe creer y se debe hacer en esta pandemia. Y los profesionales que saben no tienen cabida en estas decisiones, ¿no? Y lo más importante, creo yo, lo más relevante, lo que dice él, es cómo estas organizaciones internacionales han logrado por primera vez en la historia juntar
a los políticos de derecha y a los políticos de izquierda y alinearlos con la versión y la narrativa oficial de la pandemia. Creo que eso podría ser muy bonito si fuese realmente un trabajo serio y respetuoso de la medicina tradicional, de todos los conocimientos de los epidemiólogos, de los virólogos, ¿no? Si hubiera un gran respeto a los que saben, bueno, el hecho de que derecha e izquierda se unan sería bello. Pero en este caso, donde todo es tan cuestionable, ¿cómo lograron que todos los políticos de todos los colores estén alineados frente a esta cuestionable estrategia que se está obligando en la ciudadanía? Bueno, escuchemos ahora las palabras finales otra vez de la doctora española Natalia Prego. Por favor, pedimos a los gobiernos que analicen, que investiguen, que el colegio médico se comprometa, que salga a la luz, que pida participación, como ya ha pedido el 19 de abril del 2020, pero que denuncie que no han sido escuchados los colegios médicos en España. Y, por favor, no confinamiento, no reconfinamiento. Gracias a todos, gracias a todos. Ahí vemos un desesperado llamado a los colegios médicos para que se levanten por la verdad. Y también un fuerte llamado a no aceptar más confinamientos. Son muchos los doctores que dicen que el confinamiento solo sirve para evitar que se cree la inmunidad de rebaño, ¿no? Esto es una acusación muy fuerte, pero es hecha por doctores de renombre. Así es que, por favor, los colegios médicos y los doctores y los científicos en general, por favor, tengan el valor. Si nos levantamos o se levantan todos los doctores juntos, todos los doctores honestos, juntos, no van a poder atacarlos a todos. Ahora bien, si todos estos doctores que hemos escuchado todavía no lo convencen de que hay algo muy extraño en la forma en que las autoridades de todo el mundo, en forma totalmente coordinada, han decidido enfrentar esta pandemia, entonces te pregunto, ¿confiarías en un senador de la República de Estados Unidos? De la República Federal de Estados Unidos, ¿confiarías en un senador que además es doctor de familia por 40 años y que el año 2015 fue elegido el Family Doctor del año en el estado de Minnesota? Si es que no confías en un senador que además es doctor y fue elegido el mejor doctor del año, bueno, no sé a quién podemos escuchar. Y por favor, si lo vas a escuchar, pon atención cómo este doctor ha sido atacado simplemente por hacer algunos comentarios con respecto a las similitudes del COVID-19 y la influenza o la gripe. Pon mucha atención. Hi, Senator Scott Jensen. I represent Carver County. Less than a week ago, I was notified by the Board of Medical Practice in Minnesota that I was being investigated because of public statements I had made. They listed 2 allegations. They said I've been spreading misinformation in regards to the completion of death certificates. And the other allegation was that I provided reckless advice in my willingness to compare COVID-19 and the flu. When I got this letter, I was ticked. And quite frankly, I leaned into the comfort and wisdom of my family to help them, let them talk me off the cliff. But doggone it, if this can happen to me, my view is it could happen to anybody. I mean, I've been a family doc for 40 years. I work hard, I love my patients, I do house calls, I've been medical director, I've held staff positions in hospitals to help make things work better. I've been in the Senate for 4 years and I've learned a lot. I've never had anything like this happen. Shoot a mile. 5 years ago I was named the Minnesota Family Doctor of the Year in Minnesota. And I get this because a couple people complained and I don't get to know who those people are. And I am just stunned. But I should have seen it coming because I saw the threats on social media. I've seen them for the last 2 or 3 months. I've seen them come from physicians. I've seen them come from people in all walks of life.
They didn't agree with me. They didn't like it, that I was trying to provide some context for the flu, for COVID-19. We've had some 35, 40,000 cases of COVID-19 in Minnesota thus far. But in 2018, we had more than 500,000 Minnesotans with the flu. When I say that, am I recklessly giving you advice regarding COVID-19 and the flu? ¿Se dan cuenta cómo la comparación de esta pandemia con una simple gripe más, quizás un poco más fuerte, pero al final una simple epidemia de gripe, es el punto más sensible, ¿no? Es el punto que más atacan y que menos dejan que se comente, ¿no? Hay que poner atención en eso. Sin embargo, las cifras las vamos a ver en el próximo programa porque si no nos va a tomar mucho tiempo, pero las cifras son contundentes cuando las estudias con detención de que esta pandemia no es una epidemia mucho mayor que las anteriores. Pero ahora vamos a ver el delicado tema de los muertos por COVID-19, ¿no? Y cómo a los doctores les exigen que pongan en los certificados de defunción al final de la página una especie de código que significa que el paciente de una u otra forma o ha tenido el COVID-19 o ha sido sospechoso de COVID-19 o bien lo contrajo al final de su enfermedad terminal, solamente un código como de referencia. Y sin embargo, después cuando se hacen los conteos, estos fallecidos se cuentan como fallecidos por COVID-19. Pongan atención a lo que dice el propio doctor. No me crean a mí, escúchenlo a él. In terms of the death certificates, on April 3rd, I got an email from the Department of Health that said very clearly that we should report COVID-19 on death certificates if it is assumed to have caused or contributed. Well, that's not how we do death certificates. New York went the other direction. New York said, we're having more deaths in a certain period than we normally have, so those deaths must be COVID-19. We just didn't pick them up. So never mind the testing. We're adding 3,700 to our total, and oh, well, that does increase our total by 50%. And I'm not being reckless when I talk about COVID-19 and influenza both being single-stranded RNA viruses that are respiratory in nature with similar symptoms and can be spread through particulate matter and aerosol transmission. Esta es la increíble realidad que pocos médicos se han atrevido a contar. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado la historia de familias que se encuentran con la sorpresa cuando su familiar fallece? Se encuentran con la sorpresa de que en el certificado de defunción dice que murió por COVID-19 cuando ellos no tenían la menor idea de que su familiar tenía coronavirus. Es sin duda bastante preocupante que esté ocurriendo esto en esta gran crisis sanitaria. Bueno, ahora escuchemos las últimas palabras del senador Scott Jensen. Dr. Fauci, when he talks about influenza, he was the lead article in this New England Journal article, and he said this: if one assumes that the number of asymptomatic or minimally symptomatic cases for COVID-19 is several times as high as the number of reported cases, the case fatality rate may be considerably less than 1%. This suggests that the overall clinical consequences of COVID-19 may ultimately be more akin to those of a severe seasonal influenza. Folks, do I feel targeted? Yeah, I do. Do I know who my accusers are? No, I don't get to know. I don't know what to tell you. I just know this is wrong. We're in a bad place. I think physicians are part to blame. Scientists are. We've become so darn political. Physicians and scientists in the past are supposed to be above the fray. They're not. I just want to leave you with a couple of questions you could maybe ask yourself.
Do we think it's okay for physicians to certify in death certificates that someone died of COVID-19, even if there was never a COVID-19 positive test obtained, even if there was never a COVID-19 test done, even if a COVID-19 test hadn't even been considered? And maybe the worst even if the family had no clue that the death certificate they received for their loved one was going to say COVID-19. So, reckless advice regarding comparisons between COVID-19 and the flu, spreading misinformation, because I cried foul when I received a memorandum from the Department of Health on April 3rd, which directed me to a CDC link, which says clearly that you could have a patient suffering from other medical problems, wheelchair bound, severe stroke within the preceding year or two, no COVID-19 test ever done or ordered, and when that patient dies of pneumonia, it's a COVID-19 death. I cried foul. Thanks for listening. We better all stay engaged. Thank you. Bueno, este es el llamado del senador Dr. Scott Jensen para que los doctores estén comprometidos. Y este es el llamado que hacen todos los doctores por la verdad. Comprométanse, comprometámonos. Yo no soy doctor, pero estoy comprometido haciendo estos programas a riesgo de recibir quizás algún tipo de castigo, y lo estoy haciendo porque tenemos que comprometernos si queremos salir adelante de buena forma de esta operación, de esta gran operación llamada pandemia por la OMS, pero que claramente no cumple los criterios originales de una pandemia, ¿no? En la medicina hipocrática de 2500 años no existía este concepto de pandemia de hoy. Existía la pandemia, pero no con los parámetros que hay ahora. La OMS la ha cambiado para poder llamarle pandemia a algo que hasta hace unos meses no entraría en esa categoría. Ahora bien, yo sé lo difícil que es para muchos de ustedes poder llegar a aceptar que todo esto es parte de un gran plan. Y no les pido que lo acepten hoy, simplemente que se abran a la idea de que quizás esto es así. Y para eso quiero que escuchen de boca del propio doctor Anthony Fauci, que es director del Instituto de Alergias e Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y que además ha sido encargado como el líder de la estrategia contra la pandemia en Estados Unidos. Y aunque ha tenido grandes conflictos con Donald Trump, sigue en ese cargo y es prácticamente el gurú en estos momentos mundial de la enfermedad, junto con Bill Gates, el comerciante de computadores que por alguna razón misteriosa se ha transformado en el gurú de la medicina mundial. Pero escuchemos al doctor Anthony Fauci el año 2017, cuando acababa de ser elegido Donald Trump, y en la charla El reto para la preparación contra pandemias, año 2017, el reto para la preparación contra pandemias, para el gran challenge de la fundación Bill y Melinda Gates, dijo lo siguiente. Por favor, escúchenlo con atención. There is no question that there will be a challenge to the coming administration, but also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. Usted, que es una persona inteligente, contésteme por favor, ¿cómo alguien puede anunciar una gran sorpresa si no es parte del que lo está organizando? Cuando nosotros sabemos que viene una gran sorpresa es porque somos los que están organizando la sorpresa. Pero en este caso, ¿cómo el doctor Fauci decía que no había dudas que la administración Trump se iba a enfrentar con una gran pandemia, con una gran crisis sanitaria, y
una gran sorpresa, un brote sorpresivo, es decir, que nadie se espera. ¿Y por qué él sí? Alguien podrá decir que es un genio, que es un profeta, que es un vidente, que es un psíquico, pero en realidad él supuestamente es un científico. Entonces creo que estas cosas al menos nos deben dar razones para querer informarnos más, para querer estar más al tanto de lo que está ocurriendo. Yo sé que estas noticias no son tan agradables, son desconcertantes, son inquietantes y pueden incluso causar miedo o desesperación en algunas personas. Obviamente no es nuestra intención, porque consideramos que en la medida que nosotros estemos muy bien informados, cualquier mala intención que haya en torno a todo esto lo vamos a evitar todos juntos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. En el próximo programa vamos a hablar de las implicancias de Bill Gates en toda esta situación y vamos también a escuchar a la doctora argentina Chinda Brandolino, que también es parte de estos Médicos por la Verdad. Decidimos dejarla aparte porque realmente lo que ella dice es tan importante que se merece un capítulo casi dedicado a ella. Así que en el próximo capítulo de NCR vamos a profundizar aún mucho más en todos estos misterios en torno a esta gran pandemia que al parecer la única parte realmente peligrosa que tiene es las consecuencias que puede tener a nivel económico y la gran crisis que puede crear en el mundo. De hecho, la propia ONU, de la cual depende la OMS, ya ha dicho que todo esto puede crear una hambruna mundial, una catástrofe sin precedentes. Y si esto es producto de la forma en que se está enfrentando esta pandemia, entonces creo que todos tenemos el deber de informarnos profundamente. Es un tiempo en el que hay que dejar de lado algunos hobbies, algunas entretenciones y dedicarle más tiempo a la información. Eso es todo por este programa, espero que le haya servido. Si es así, danos tu like, ojalá lo puedas compartir para ayudar a otros a despertar a la realidad potencial que podría estar siendo ocultada por una misteriosa agrupación, la cual iremos denunciando capítulo a capítulo en este programa NCR. Muy buenos días.